Hola, hola, ¿cómo están muchachos? Estamos aquí en la Academia Pitágoras. ¿Cómo están muchachos? Estamos aquí en la Academia Pitágoras. Disculpen, hola muchachos, ahora sí. ¿Cómo están muchachos? Estamos con un retraso de casi 5 segundos, pero estamos bien, ¿no? A ver muchachos, ya estamos por iniciar una clase de historia, ¿no? Conmigo, mi nombre es Manuel Cayo y vamos a hacer una pequeña transmisión. Vamos a esperar que algunos de sus compañeros se comiencen a incorporar en esa transmisión para iniciarlo. Claro, ¿no? Muy bien, estamos aquí en la Academia Pitágoras. A ver, ¿no? Joel Patrick Smith, buenas, ¿cómo estás, Joel? A ver, mientras esperamos que tus compañeros se vayan conectando, vamos a ir hablando sobre lo que está pasando en estos momentos con respecto al Perú, que es lo del coronavirus. Ya se han confirmado 117 casos el día de hoy. Hoy estamos martes 17 de marzo, ¿no? Martes 17 de marzo nos encontramos con este virus. Ahora, tenemos que tener en claro que hay que tomar las precauciones necesarias para poder hacer que este virus se detenga y podamos sobrellevarlo. A ver, profesor Rivas, ¿me acompañas? Para conversar un rato. Estamos acá también con el profesor Rivas. Hoy día le va a tocar dos clases, ¿no? Y le va a tocar un poco de historia conmigo y con el profesor y el maestro Rivas. Vamos a esperar que se sigan conectando. Tenemos a Robert Parvina, ¿no? Robert Parvina, hace tiempo que no sé de ti, hijo. Vamos a esperar que se vayan conectando los demás muchachos. ¿Ya? Muy bien, estamos acá con... ¿Qué tal, maestro Cayo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Cómo estás? Buenos días, muchachos. Después de la clase de historia tenemos literatura. Hablaremos del romanticismo peruano y del realismo peruano también. Claro. Cabe decir, maestro Cayo, que tenemos que llevar el coronavirus de la mejor manera. Saben ustedes que tienen que tomar las precauciones que ya se le ha reiterado constantemente y sobre todo quédate en casa. Nosotros vivimos muy cerca de aquí, por eso es que nos atrevemos a venir acá. Se están tomando las precauciones respectivas. Sí, siempre con mucho, pero mucho cuidado, ¿no? Como ya se está diciendo, el índice de infectados ha aumentado. Hasta antes que se dé este pronunciamiento por el estado de emergencia, por parte del presidente de la República, se decía que se tenía que estar a 1 metro de distancia promedio. Hoy en día, con el índice de infectados que ha aumentado, tenemos que estar a un promedio de 1,5 metros, es lo que se dice. Ahora, ya jóvenes, el que ustedes estén en casa no quiere decir que vayan a estar jugando, distrayéndose. Pónganse a estudiar, ¿no? Y estas clases que está brindando la Academia Pitágoras es para eso, para que ustedes no pierdan el ritmo, dado que cuando regresemos a clases vamos a regresar con fuerza. Recuerda que tu cuarentena la puedes pasar recontra chévere si buscas un buen libro. Por ejemplo, podrías leer La ciudad y los perros para aquellos que les gusta el tono violento, o tal vez libros de historia que te permitan repasar todo lo que ya has llevado en los años anteriores, o si quieres repasar, o por el simple hecho de aprender y recordar todo lo que has abstraído y extraído a lo largo de tu vida. Claro. Recuerdo, por ejemplo, Cayo, que uno puede también ver algunas películas, por ejemplo, alguna película que a ti te haya gustado. La Sociedad de los Poetas Muertos, para mí es una de las mejores películas. La sonrisa de la Mona Lisa. Si no me equivoco, esa de la Sociedad de los Poetas Muertos es con Robin Williams, correcto. O, por ejemplo, ¿por qué no ver, si ya la has visto, volver a ver esta película de Tom Hanks? ¿Cuál? Forrest Gump. Forrest Gump también es un peliculón, porque de verdad coinciden todos los hechos con la historia, ¿no? Se entrelaza. Es como una síntesis del siglo XX. Claro, es un resumen de todo. Claro. Esa guerra absurda que sostienen los Estados Unidos en Vietnam,
Por ejemplo, la aparición de este noble personaje de los Beatles, John Lennon, entre otros. O claro. por ejemplo, también podrías ver esta película que te explica un poco del mundo del Vaticano, que es Los dos papas, si no me equivoco. Los dos papas. Esa película recién se ha estrenado hace un par de meses, creo, un mes. Ya tiene ya su tiempo. Sí. El año pasado, más o menos por el mes de noviembre, Cayo. Pero es una buena sugerencia. O por ejemplo, hasta en internet, en YouTube también hay muchas películas muy buenas. Por ejemplo, esta película titulada Sahara, no sé si la habrás visto. Sí la vi. Ese ya tiene tiempo, hace años, tiene una década, más de una década creo que debe tener. Tal vez más. Más, claro, sí. Lo he visto cuando tenía más o menos unos 15 años, ¿no? Entonces 2 décadas tiene, 2 décadas. Porque yo me acuerdo también cuando era chibolo también. Pero es muy buena película, sobre todo las interpretaciones son muy naturales. Sí. Un buen argumento, unos buenos diálogos dentro de la película, o si no, simplemente dedícate a leer, que ahí te vas a transportar, vas a ir a mundos que tú desconocías. Por ejemplo, te había citado hace un momento La ciudad y los perros, o por ejemplo, tal vez te gusta un poquito más el tema de las taras sociales, el erotismo, la realidad, podrías leer Lolita, o tal vez 100 años de soledad, o Pedro Páramo de Juan Rulfo, infinidad de cosas. La cuarentena la puedes llevar de la mejor manera, siempre y cuando te organices y puedas, en este caso, llevar mejor lo que es. Tratar de distraerte en tu casa y sobre todo aprendiendo muchísimo, ¿no? Porque recuerda que las películas y la lectura y la música también es arte y uno la puede pasar muy bien, no es necesario salir a la calle y estar vagando, elevando el nivel de riesgo. Correcto. Para la propagación de este virus que realmente nos está afectando. Y hay que tomar conciencia de tu casa, no te olvides de lavarte las manos a cada momento. Claro. A ver, vamos a hacer una pausa y vamos a ver los que nos están escribiendo, ¿no? Acá nos está escribiendo el maestro Óscar Armando Lezama Pérez, ¿no? Lezama está saludándonos, ¿no? Saludos, amigos. Muy bien, saludos, Osquitar. También está Johnny, ¿no? Arequipa presente, profe. Un saludo, Johnny. Desde Arequipa, entonces. Desde Arequipa nos están escribiendo. Yoko Shumizo. Ella fue mi alumnita de hace muchos tiempos. David López dice, ¿no? Te veo en todas. Te veo en todas, está en la sopa. Sí. José Alvites, ¿a qué hora es el receso, profe? Hijito, tú puedes ir y no regresar si quieres, te doy salida. Mentira, José es uno de mis ex alumnos también, grande muchachos, ¿no? Fernando Zabaleta, listo para las clases, profe. Tenemos Josué. A ver, hay uno que dice 300. No, él es Leónidas de 301. Robert Barbina también fue uno de mis ex alumnos de acá de la academia y en verdad se le extraña bastante. Es una persona, es un joven muy, pero muy preguntón. Le gusta preguntar, es muy leído, le gusta leer. Que decía Albert Einstein acerca de ello, ¿no? Él decía, yo no soy un genio, solo soy extremadamente curioso, ¿no? Y a partir de la curiosidad empezó pues a crear claro, el genio que nosotros ese es el gran punto, ¿no? A veces los jóvenes, muchas veces los jóvenes se quedan con la duda, no quieren preguntar por el temor del qué dirán, qué pensarán los demás, qué pensarán los profesores, o puede ser que una pregunta sea muy, disculpando el término, muy tonta, pero es ahí donde te quedas con la duda. Claro. Más vale resolver las preguntas, más vale despejar esas dudas que tú tienes para poder ampliar mucho más tu manera de entenderlo. Mira, acá Josué de la Torre, saludos colegas, una labor de docente, no está dejando a los postulantes de preparación, ¿no? Muy bien. Josué Vargas, saludos de Trujillo, desde Trujillo. Sí, dice. Ya, Josué, del curso de RM, Josué, muy bien. ¿Ya? Ahí está, dice Humberto Chávez. Humberto Carlos Chávez Chacaltana. Saludos amigos. Amigo Manuel Cayo. Y Rivas. Donny también está entrando en la Donny, transmisión, ¿no? El maestro Donny. Es un tipo muy estudioso, Donny. Ahí Óscar Lezama te está diciendo, te está mandando un mensaje para ti, dice. A ver, Juan Carlos García Rivas comenta sobre el libro Lolita. A ver, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ya luego, Luego terminando tu clase sigue.
Ah, ya, muy bien. Mira, Entonces, te puedo decir que Lolita inicia con un poema y poco a poco se desata una historia sumamente interesante, muy intensa. Sobre todo hay una muy buena narración de Nabokov. Y bueno, para qué ser spoiler si lo pueden leer todos los que nos acompañan hoy en la transmisión en vivo? claro, puedes hacer un pequeño resumen cuando te toque tu clase, para dejarles con la intriga y que ellos busquen, ¿no? Bueno, tenemos saludos también. Benjamín Delgado, saludo desde Lima, bien allí. Tenemos de Trujillo, tenemos de Lima, tenemos de Arequipa, también estamos teniendo a muchas personas que se están sintonizando, están entrando en la transmisión con nosotros desde todo el Perú, ¿no? Muy bien, tenemos Víctor Manuel, ¿no? Víctor Manuel, ¿quién? ¿El cantante? Sí, El cantante. hola, muy buena iniciativa. Martín de la Cruz, saludos a Piura, profe, saludos a Piura. ¿Ya? Junior Ascue, saludos desde Tacna. Estamos desde Tacna, muy bien. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar paso al maestro Cayo para que resuelva su tema. A continuación, seguimos Listo, con muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya en unos instantes va a venir el profesor Rivas a continuar con su tema. El día de hoy me toca a mí iniciar esta transmisión con uno de los temas más importantes que tiene la historia del Perú, que están dentro de los diversos prospectos de exámenes de admisión, y es uno de los temas importantes que se tienen que trabajar. Muy bien, vamos a ir avanzando poco a poco. Para los que recién se están incorporando en la transmisión y tenemos un promedio de 343, esperemos que compartan esa transmisión, por favor, compartan esa transmisión y etiqueten a sus compañeros para que sigan viéndonos. Muy bien, ahora, para los que recién se están incorporando, mi nombre es Manuel Cayo y conmigo van a llevar el curso de Historia del Perú en estos momentos. Ahora, tenemos que ver uno de los temas importantes que es para el curso de Historia dentro de los prospectos de examen de admisión, como es el incario. Este tema hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Primero, se le puede llamar incario, cultura inca, imperio inca, Tahuantinsuyo. Pero hay que tener un pequeño detalle. Disculpen, vamos a bajarle el volumen de mi receptor. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque la cultura inca es un proceso amplio y el imperio inca es más corto. Esto lo voy a ir explicando en lo que corresponde a medida que vamos avanzando las clases. El día de hoy solamente voy a tratar la primera parte de lo que es la cultura incaica. ¿Ya? Para ello tenemos que entender cuáles son las características principales. Las características principales, y hay que entenderlo, que la cultura inca es la síntesis de la cultura andina. ¿Por qué digo la síntesis de la cultura andina? Antes que aparezcan los incas, se desarrollaron un sinnúmero de culturas, tales cuales desde la cultura chavín hasta las culturas chincha, chimú, chancas y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos síntesis? Porque es el resumen de todo. ¿Por qué? Porque va a tomar los aportes de las diversas culturas. Va a tomar el aporte de las culturas anteriores a estas. Y eso lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando con respecto a ello. Ahora, otra de los puntos principales con respecto a lo que es la cultura andina es que va a tener dos fases, dos periodos. Y este va a empezar no va a empezar como se dice en el imperio incaico. Este va a tener un periodo pre. Entonces, acá vamos a colocar lo que corresponde el llamado segundo intermedio. ¿Ya? El segundo intermedio. Es ahí en donde se va a iniciar esta civilización.
¿Aproximadamente cuándo se va a iniciar? La cultura incaica o la cultura inca, la cultura quechua, varios nombres va a recibir esta, va a tener un origen aproximado en el año 1200, específicamente después de nuestra era. Y esto va a llevarlo hasta el denominado tercer horizonte. Y esto lo lleva nuevamente aproximadamente hasta el año 1532. Este es el periodo en el que se va a ir desarrollando la cultura incaica. Ahora, como es la síntesis de las demás culturas, es el resumen de las demás culturas, vamos a llamarla a esta también una cultura panandina. Una cultura panandina. Y cuando hablamos del término pan, ¿ya? El término pan, estamos haciendo referencia que pan es todo. Todo. Es una de las principales culturas que va a asimilar los conocimientos que se han trabajado antes, que se han desarrollado antes, como cuáles la organización Wari, la arquitectura tiahuanaco, el comercio de Chincha, la orfebrería Chimú, entre otros. Para eso tenemos que ver los antecedentes. Como sabemos y nosotros conocemos, en el horizonte tardío, o llamado también tercer horizonte, es donde se desarrolla el imperio de los incas. Pero la cultura incaica aparece antes, en el intermedio tardío, o llamado también segundo intermedio. Y en este segundo intermedio, la cultura inca no va a ser la única que va a estar acá. Va a tener o va a convivir con varias civilizaciones. ¿Como cuáles? Tenemos la Chimú, los Chinchas, los Chancas, los Chachapoyas, los Coya, entre otros. Por si acaso, ahí van a estar los Aymaras y demás civilizaciones. Entonces, cuando hablamos de que va a convivir, tenemos que ver las características de estas culturas. Entre ellas tenemos la Chimú. Y como sabemos, y como tú, bien joven estudioso, lo sabe, la cultura Chimú va a sobresalir ¿en qué? En lo que es la orfebrería. Profe, ¿qué es orfebrería? La orfebrería es el trabajo en metales preciosos, tanto oro como plata. En este sentido, va a ser las pulseras de oro, pecheras, orejeras y demás. Trabajo con oro. Los Chimú fueron uno de los más grandes que hubieron en esto. Y los incas asimilaron estos conocimientos. La pregunta viene, ¿quién conquistó a los Chimú? Es el hijo de Pachacútec. Tú ya sabes cuál es, de quién estamos hablando. También denominado el Inca navegante. Tú lo sabes. Si sabes la respuesta, dila en estos momentos en la transmisión. ¿Ya? Entonces, ¿quién conquistó a los Chimú? Fue el Auqui Tupac Inca Yupanqui. Fue hijo de Pachacútec quien los conquistó, ¿no? ¿A quién conquistó? Conquistó al rey Chimú, Minchancamán, ¿no? Y eso lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando en las clases. Los Chinchas, ¿en qué sobresalieron los Chinchas? Los Chinchas sobresalieron en lo que es la navegación. Eran grandes navegantes y por consiguiente también iban a ser grandes comerciantes. ¿Qué quiere decir esto? Los incas sabían que los Chinchas tenían una gran importancia. Conocían el mar al revés y al derecho. 1. 2. Permitía conocer los productos que habían en otras regiones. Los Chinchas iban a llegar hasta Ecuador y hasta Chile, haciendo comercio. Es por eso que los Chinchas tienen una mención muy aparte. Se les conoce a ellos como los fenicios de América. Como sabemos, y haciendo una pausa adicional, los fenicios, la cultura fenicia, se desarrolló en la parte de Asia, ¿no? Asia occidental. Y es ahí en donde vamos a ver que la cultura fenicia se desarrolla como los más grandes comerciantes y navegantes del mundo antiguo.
es la misma mención que va a recibir ellos, ¿no? Van a ser grandes navegantes. Los chancas, una de las civilizaciones no muy grande, pequeña, de la Sierra Central del Perú actual. Pero los chancas eran una civilización que no tenía mucho aporte, digámosle así, culturalmente hablando. Más que todo se les reconocía por algo, eran grandes guerreros. Digamos que eran los espartanos andinos, guerreros muy aguerridos, muy territoriales, pero también muy supersticiosos. Ojo, los chancas eran muy supersticiosos y eso va a ser causante de su fracaso cuando quieran enfrentarse a los quechua. Entonces, con los chancas podemos decir que eran grandes guerreros. Los chachapoyas, la cultura de chachapoyas. La cultura de chachapoyas se desarrolla en ceja de selva, casi ceja de selva, ¿no? Y ellos van a tener grandes aportes, sobre todo en arquitectura, ¿no? Los famosos sarcófagos aéreos, la ciudadela de Cuelap, entre otros. Los collas, tenemos en los collas. Los collas fue una civilización del altiplano peruano, peruano-boliviano, ¿no? Y ellos fueron una de las civilizaciones más grandes. Los incas, como voy a explicar más adelante, no pudieron conquistarlos fácilmente. ¿Por qué? Porque eran muy aguerridos. ¿Y qué es lo que van a sobresalir ellos? ¿Por qué es su importancia de ellos? Porque eran grandes ganaderos. Ahora, si decimos que son ganaderos, tenemos que entender de que qué tipo de ganado es el que ellos van a criar, el que van a desarrollar, qué ganadería van a desarrollar. Y pobre que me digas ovino, caprino, porcino. Como sabemos, este tipo de ganado fue traído por los españoles muchos años después de esto. Así que ellos no son. Entonces, los collas, ¿qué tipo de ganado van a ser? Los auquénidos, ¿no? ¿Cuáles son los auquénidos sudamericanos que tenemos? Son 4 especies, ¿no? Llama, vicuña, alpaca y el cuarto, ¿cuál es? ¿Cuál es el cuarto? Nuevamente repito, vicuña, alpaca, llama y el último empieza con gua y acaba en naco. ¿Cuál es? Guanaco. Muy bien, entonces acá tenemos lo que corresponde a que los collas eran grandes ganaderos. ¿Ya? Desarrollaban lo que es la ganadería. Entonces, esto es lo que con los que convivieron los quechuas, más comúnmente llamados los incas, ¿no? La cultura quechua va a tener que asimilar los conocimientos contemporáneos que va a tener y es por eso que se va a decir que son la síntesis, ¿ya? La síntesis cultural andina. ¿Ya? La síntesis cultural andina. Va a ser el resumen, el producto de todo ello. Ojo, acá estoy mencionando algunos. También mencioné hace unos instantes a Tiahuanaco, a Aguari, por los aportes que hicieron. ¿Ya? Ahora, esto es con respecto a los antecedentes. Ahora, sabiendo esto, tenemos que irnos a lo que corresponde a la ubicación y límites. Muy bien, que me siga la cámara, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Ubicación, tenemos que saber ubicarnos, tenemos que saber en dónde estamos. Y para ello vamos a hacer este pequeño dibujo. Como los jóvenes ya que me conocen, saben que un dibujo te puede explicar detalladamente todo lo que uno quiere decirte, ¿no? Entonces, tenemos lo que corresponde a la ubicación. Tenemos el continente americano, ya sabemos en dónde estamos. Ahora, ¿en qué parte del continente americano estamos? Estamos en el subcontinente, ¿no? Estamos en Sudamérica. ¿En qué parte de Sudamérica? En la parte occidental. Entonces, podemos decir que se encuentra en la parte occidental de Sudamérica. ¿Ya? En la parte occidental de Sudamérica vamos a poder encontrar a la cultura andina.
Ahora, límites. Cuando decimos los límites tenemos que ver que es hasta dónde ha podido llegar la civilización incaica. Entonces, para esto me va a ayudar este mapita, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? El continente sudamericano, y lo que está con rojo viene a ser la cultura andina, la cultura inca. Entonces vamos a ampliar esta imagen. Muy bien, acá tenemos una imagen muy bonita, muy bien dibujada. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Acá podemos ver lo que se le denomina el Tahuantinsuyo. Profe, pero no todo es Tahuantinsuyo. No. Vamos a explicar esta partecita de aquí porque a veces digo que Tahuantinsuyo tiene ciertos errores. A ver. ¿Por qué digo esto? El término Tahua, tú ya sabes, el término Tahua, ¿qué significa? Correcto, el término Tahua significa 4. El término Suyo significa región. ¿Ya? Hasta ahí van 4 regiones. Pero el detalle viene aquí. Dependiendo cómo se tome, la palabra Nintin puede tener 2 acepciones. Una puede ser el término conjunto y la otra sol, que vendría a ser el conjunto de las 4 regiones o las 4 regiones del sol. Pero ojo, Tahuantinsuyo son 4 regiones. Y cuando inicia la cultura incaica en el 1200 aproximadamente, no era un imperio, era una cultura local, era una cultura pequeña, ¿ya? Así que vamos a ver cuando ya era el famoso Tahuantinsuyo de las 4 regiones. Primero, tenemos que ver los límites. Por el norte, ojo, tú que estás viendo en casa, las líneas que están de color verde, vienen a ser los límites, digamos, territoriales de la cultura andina, de la cultura incaica. Lo que está con rojo vienen a ser las regiones, ya vienen a ser las regiones de cómo está dividido, las regiones políticas del imperio. Entonces, iniciamos por el norte, ya por el norte vamos a tener a lo que es el río Ancasmayo. Y el río Ancasmayo acaba en Colombia. Por el norte hasta el río Ancasmayo. Vámonos por el sur. Por el sur también, como estás viendo una línea azul acá pequeña, es el río Maule. ¿Ya? El río Maule. Y el río Maule está en lo que es Chile. Por el oeste tenemos el llamado Océano Pacífico. Y aquí no va a haber ningún problema porque ya lo conocemos. Por el este tenemos la llamada ceja de selva. Profe, ¿a qué se le llama ceja de selva? Vamos a aclarar. Porque yo sé que tú has escuchado varias veces ese término, ceja de selva. Hasta el día de hoy, cuando hablamos de parte de la selva del Perú, hablamos con expresiones de ceja de selva. Y a veces se puede confundir o no se puede entender. Así que vamos a ver este pequeño gráfico adicional. Como sabemos, el Perú lo dividimos en 3 regiones naturales, ¿no? 3 regiones naturales. Lo que conocemos como la costa, la sierra y la selva. Sabemos que la selva es el que posee mayor territorio peruano y es donde hay menos población. Pero el detalle, profe, ¿qué tiene que ver la ceja de selva? Simple. La ceja de selva es generalmente el límite entre la sierra y la selva. Ese es el límite, ¿no? Es el límite. A eso le denominamos nosotros ceja de selva. ¿Ya? Ceja de selva le denominamos nosotros ello. Por el sur
este, por el sureste, ¿a quién tenemos? Por el sureste vamos a tener a lo que son las llamadas pampas de Tucumán. Las pampas de Tucumán. ¿Que en dónde va a quedar? En Argentina. Muy bien. Ahora, profe, pero estás mencionando Colombia, estás mencionando Argentina, estás mencionando Chile. ¿Quiere decir que la cultura incaica estuvo en varios países sudamericanos? Claro que sí. Y es por eso que nos vamos acá, esta partecita acá. Sígame la cámara, sígame la cámara. Muy bien. Tenemos acá la influencia. Cuando hablamos de una influencia, estamos hablando de los lugares a donde llegó la cultura incaica. Y es ahí en donde vamos a empezar siempre en orden, jóvenes. Yo sé que a veces tú sabes la respuesta, pero a veces cuando estás en pleno examen, estás en un examen de admisión, a veces por querer responder rápidamente te puedes confundir. No porque no sepas, sino por quizás la presión que puedas tener. Por consiguiente, vamos a ver que hay que saber los países que tuvieron influencia incaica de manera ordenada. Empezamos de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste. En este caso, vamos a empezar de norte al sur. Los países que tuvieron influencia incaica por el norte vendrían a ser, pues, Colombia. Seguimos bajando. ¿Qué territorio vamos a tener posteriormente? Vamos a tener Ecuador. ¿Ya? Perdón, aquí. Muy bien. Ecuador. Seguimos bajando. Vamos a tener a Perú. Ya. Perú. De ahí seguimos bajando. Bolivia. De ahí tenemos Argentina. Y tenemos a Chile. Tenemos los países que tuvieron influencia incaica. ¿Qué quiere decir esto? Que los países sudamericanos, los países andinos, fueron netamente incaicos. Pero de los que están ahí, falta un país andino. ¿Cuál es el único país andino, o, dicho de otra manera, por donde atraviesa la cordillera de los Andes que no tuvo influencia incaica? ¿Cuál es? ¿Cuál es el único país andino que no tuvo influencia incaica? Correcto, este es Venezuela. Muy bien, ya tenemos ello. Vamos con población. ¿Ya? En el caso de lo que es población, no ha habido un censo específico, no se ha dado, digamos, una población exacta y precisa, sino que más o menos se estima, se calcula que la población en el imperio fue entre 11 a 13 millones de habitantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra de las preguntas es la capital. ¿Cuál es la capital de la cultura incaica? Tú me vas a responder, profe, esa facilita, esa me la enseñaron desde que yo estaba en primaria. Cusco. Sí, la respuesta es Cusco. El detalle está que antes que se llame Cusco, tuvo otro nombre. ¿Cuál es esa? Esa es Acamama. Ese es el nombre originario de la cultura incaica, ¿no? De la capital, ¿no? Acamama, que después va a recibir el nombre de Cusco. Ahora, yo te pregunto, ¿qué significa Cusco? Tú me vas a decir, profe, Cusco significa centro y ombligo del mundo andino. Traducción no es. Ojo, que quede claro, la palabra Cusco no es una palabra, digamos, quechua, o, mejor dicho, de runa simi, no es una palabra nativa, ¿ya? No es una palabra nativa. El detalle está que nosotros lo hemos
españolizado, lo hemos llevado de una u otra manera, de manera más común. Ahora, las regiones. ¿Ya? Las regiones. ¿Cuáles son las regiones en las que se divide el imperio? Tú debes de saber, profe, son 4: Conti, Chincha, Anti y Coya. Pero en un mapa, ¿cuál es? Hay que entender algo. Los exámenes que vienen o que se dan en las universidades de Lima, tanto hablamos pues de la San Marcos, la UNI y las demás, ¿no? Ya son con nivel de ECO y en la mayoría de casos te vienen imágenes. Como fue en una pregunta que vino en el simulacro de San Marcos sobre geografía. Te pusieron un mapa, te señalaron 4 lugares y tú tenías que decir qué lugar, qué río pertenece a qué país. Tenías que relacionarlo, simplemente con una imagen. Acá también te pueden poner lo mismo. Te pueden poner una imagen y te dice señala o relaciona. El detalle viene aquí. Los 4 suyos, vamos a ordenarlos más fáciles. Los que están en la costa, empiezan con la letra C. Y el otro, por consiguiente, será con A. Entonces, este es el anti suyo. Este es el anti suyo. Ahora, dentro de los que están aquí con C, queda Conti, Coya y Chincha y suyo. ¿Cuál es cuál? Simple, tenemos que ver esto. ¿Cuál es una de las provincias que se encuentra al norte de la ciudad de Ica y que tiene como mención uno de los suyos? Correcto. El Chincha y suyo. El Chincha y suyo es la primera región que se encuentra al norte, en la costa norte del Perú. Esta va a abarcar desde la ciudad de Chincha hasta Ecuador. Profe, ¿y por qué recibe ese nombre? Va a recibir ese nombre o esa mención debido a qué? Debido a que la cultura chincha fue asimilada por los incas. Ojo, fue asimilada porque los incas sabían la importancia de ellos. Ya lo hemos visto en el punto anterior, que viene a ser la navegación y el comercio. Fue por eso que asimilaron a los chinchas y se les dio una de las regiones más grandes y más importantes para ellos. Seguimos bajando. Ya sabemos, Chincha y suyo, ¿por qué? Por la cultura chincha. Otro, el Conti suyo. ¿Ya? El Conti suyo. ¿Qué significa la palabra Conti? El término Conti se utiliza para especificar la ciudad al oeste o la ciudad oriental. Ese es una de las traducciones que se le puede dar a lo que es el Conti suyo. Esta va a abarcar casi desde la ciudad de Ica, Nazca, Arequipa y Moquegua. ¿Ya? Estas ciudades, toda esa región va a tener. Y por último, como ya sabemos, vamos a tener el llamado Coya suyo. Este Coya suyo va a recibir la mención o el nombre debido a ¿qué? Debido a la cultura de los collas. Nuevamente, los incas van a pedir que se unan a ellos, se asimilen a ellos para compartir sus conocimientos y sabiendo la gran importancia que estos tienen, pueda darse. Ahora, esto vienen a ser los nombres de las regiones. El detalle viene aquí, ¿ya? El detalle viene aquí. Si en un examen no te ponen los nombres, te tienen que colocar un animal representativo, un animal que los simboliza, que los representa. ¿Como cuál? En el antisuyo vamos a tener al jaguar. ¿Ya? El jaguar va a ser uno de los animales que los va a representar, que se va a simbolizar. Recordemos que en el imperio de los incas, en el Tahuantinsuyo, nunca existió una bandera. Por ahí alguno me estará diciendo, profe, pero la bandera esa de 7 colores que se da del Tahuantinsuyo, esa bandera nunca existió en este periodo. Esa bandera de colores nunca existió aquí. Esa bandera fue producto de una radio cusqueña, y hace mucho tiempo, que se malinterpretó y se asimiló indirectamente sin conocimiento específico.
Muy bien, pero bueno, dejando esa mención al lado, continuamos con ello, ¿no? El antisuyo es representado por el jaguar. El chinchaysuyo es representado por el tigrillo. El contisuyo, recuerda, contisuyo, un animal con, ¿cuál es? Porque me digas conejo, ¿ah? Correcto, cóndor. ¿No? Y el collasuyo, un animal que se represente con la ya, correcto, la llama. Estos vienen a ser las regiones y las representaciones principales. Pasemos acá con el Capat Cuna, ya casi con la última parte de esta clase de los incas. Cuando hablamos del Capat Cuna, estamos hablando de lo que es el registro oficial de gobernantes. Significa cuántos gobernantes hubieron, cuántos gobernantes existieron desde su origen, desde su inicio hasta su final. En este sentido, tenemos que establecer que hubieron 13 gobernantes, 13 incas, los cuales se dividieron en dos dinastías. ¿Cuáles son esas dos dinastías? Tú las sabes, ¿no? La llamada Urin-Cusco y la llamada Hanan-Cusco. Sabiendo que el término Urin es bajo y el término Hanan es alto, el bajo Cusco y el alto Cusco. Eso no quiere decir que se hayan gobernado al nivel del mar y en altitud, como lo pensaron los españoles en un primer momento, sino que están hablando del periodo o el proceso de desarrollo. El Urin Cusco es la primera etapa del desarrollo de la cultura incaica y el Hanan Cusco es el desarrollo posterior a este, en la cual vamos a encontrar la fase más importante como es el imperio de los incas. Origen incaico. En el caso del origen incaico tenemos dos maneras de visualizar o entender este origen, como son tanto el origen legendario como el origen histórico. Cuando hablamos de un origen legendario, estamos hablando de que puede darse para darle un misticismo al origen de los incas, ¿no? Para que digan todos que los dioses los escogieron a ellos, para que digan que son enviados de los dioses. Para ello van a haber dos leyendas fundamentales. Tú me estás diciendo, profe, esas leyendas me las han enseñado, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y la leyenda de los hermanos Ayar. Te diría que sí y no, porque el nombre original de esas leyendas son la leyenda del lago Titicaca y la leyenda de Pacaritambo. ¿Ya? Son el nombre de las dos leyendas. De manera tradicional y que se ha tergiversado, nosotros las llamamos de manera común la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo y la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Por qué? Porque están los nombres de los personajes y para que los pequeños puedan tener un mejor aprendizaje o recordar mejor este tipo de leyendas. Pero bueno, ¿qué te pueden preguntar aquí? Aquí te pueden preguntar 4 cosas: autor, obra, dios y pacarina. Profe, ¿qué es pacarina? Lo voy a explicar en su momento. El autor de la leyenda del lago Titicaca. ¿Quién es? Simple, este autor corresponde a el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿El qué viene a ser? Él es un cronista. Hay 3 tipos de cronista: cronista español, mestizo e indígena. Garcilaso de la Vega,
¿Qué tipo de mestizo? ¿Qué tipo de, perdón, ya respondí, ¿no? ¿Qué tipo de cronista es? Es un cronista mestizo. Ahora, ¿cómo se llama su obra? La obra en la cual se ve por primera vez y se lee esta leyenda, ¿no? Los comentarios reales de los incas, ¿ya? Los comentarios reales de los incas. El dios, ¿quién habla? En esta leyenda se dice que un dios le da a Manco Cápac y Mama Ocllo un báculo de oro para que vayan y busquen una tierra fértil. ¿Quién es ese dios? Ese dios es el Inti. ¿Ya? Es el Inti. Y la Pacarina. Cuando hablamos de una Pacarina, estamos hablando de un lugar sagrado. Profe, ¿un lugar sagrado? Sí, pero donde se da su origen. ¿Qué dice la cosmovisión andina? La cosmovisión andina te dice que el dios o los dioses no crearon al hombre, como bien lo dice la religión hoy en día. Cualquier religión hoy en día, o la mayoría de religiones hoy en día, te dice que su Dios creó el universo, creó el mundo y creó al hombre. En este caso, la cosmovisión andina, la cosmovisión inca, no asimila eso. Los dioses no crearon al hombre, sino que los hombres aparecieron de lugares sagrados, como puede ser una montaña, puede ser un río, puede ser un lago, puede ser un desierto, puede ser un océano, ¿no? Una laguna, entre otros. Así que el origen viene a ser un lugar sagrado. En este caso, ¿cuál vendría a ser la Pacarina de esta leyenda? El lugar sagrado de donde aparece el hombre. Viene a ser, correcto, el lago Titicaca. Esa viene a ser la Pacarina, el lugar sagrado. La leyenda de Pacaritambo, o llamada comúnmente la leyenda de los hermanos Ayar. ¿Qué viene a ser esta? ¿O quién es el autor de esta? El autor de esta es Juan de Bestanzo. ¿Ya? Juan de Bestanzo o de Betanzo. ¿Cómo se llama su obra? Suma y narraciones de los incas. Suma y narraciones de los incas. En algunos lugares no se le llama suma y narraciones de los incas, sino se le llama suma y crónica de los incas. Ojo, suma y crónica de los incas. Juan de Bestanzo ya fue un cronista español, En esta leyenda, ¿de qué dios hablan? Aquí no te hablan del Inti, aquí te hablan de Huiracocha. ¿Ya? Aquí te hablan de Huiracocha. Ojo, profe, ¿Inti y Huiracocha son el mismo? No. Inti, dios sol. Huiracocha, dios creador del mundo, dios creador del universo, ¿no? Creador y organizador del universo. Y la Pacarina es el lugar de donde provienen ellos, es el Cerro Tamputoco. Esto es el origen legendario, es según en dónde se han venido a dar las leyendas, para darle misticismo, algo de superioridad y divinidad a nuestros incas. Pero el origen histórico es con los hechos que hemos podido recabar. ¿En quién nos vamos a basar? En dos personajes, los historiadores peruanos, Waldemar Espinosa y Luis Valcárcel, ¿ya? Luis Valcárcel. Estos dos historiadores peruanos han mencionado que todo tiene su origen en el mundo, en la zona, digamos, del altiplano peruano, boliviano. En otras palabras, cerca de lo que es el lago Titicaca. ¿Qué es lo que mencionan ellos? Ellos dicen que alrededor del lago Titicaca se desarrollaron varias etnias, varias tribus. Pero a medida que pasaba el tiempo, estas tribus comenzaban a crecer y apareció una que comenzó a querer apoderarse de toda esta región.
y comenzó a conquistar las tierras que estaban en su entorno. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los aymaras, ¿ya? Los aymaras. ¿Qué les quedaba a estos pueblos que estaban ahí? Una de dos cosas. Les quedaba bien quedarse y defender sus tierras o huir. Muchos se quedaron y perdieron. Y otros lograron salir de ahí. Podemos decir que salieron del lago Titicaca. Salieron del lago Titicaca. ¿Tiene una mención a una de las leyendas? Sí, sí tiene una mención a una de las leyendas. Sale del lago Titicaca. Muy bien. ¿Qué pasó con este pueblo que sale? Va a salir y va a encontrar una cadena montañosa. Las montañas de Pacaritambo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a tener que atravesarlas a estas tierras. Y en las montañas de Pacaritambo van a salir de las montañas de Pacaritambo. Salir de las montañas de Pacaritambo. ¿Recuerda un poco esta leyenda? Los hermanos Sayer, ¿de dónde salen? Los hermanos Sayer salen de una montaña, ¿no? Salen de una montaña. Y les pasa muchas periplesias a todos ellos. Entonces, salen del lago Titicaca. ¿Y a dónde van a llegar? Van a llegar a un valle, ¿ya? Van a llegar a un valle. Este valle va a ser un valle fértil, un valle en donde ellos van a poder vivir, ¿no? ¿Cómo se llamaba este valle? El valle de Acamama. ¿Se acuerdan de Acamama, de Cusco, que les dije? Muy bien. Entonces, con esto podemos decir brevemente que es la primera parte de lo que es el Incario, ¿no? Entonces, hasta aquí mi participación con ustedes. Les deseo lo mejor, muchachos, cuídense bastante y no se vayan, que en unos instantes viene el profesor ya Rivas con lo que es un poco de literatura para ustedes, un gran maestro, ¿no? Nos estamos viendo, muchachos, cuídense, hasta luego.